Hola, bienvenidos a Charlas de Café. Hoy hablaremos sobre el libro de Anabel Hernández, El Traidor. Una gran periodista, siempre detrás de la información del cártel de Sinaloa. No los ha dejado ni a sol ni a sombra. ¿Cómo ves este libro? Yo creo que pues es un texto, la verdad yo lo miro recopilatorio, con anticipación. Yo había leído un libro que se llama El Chapo Guzmán, El Juicio del Siglo, de Alejandra Ibarra Chaúl, y el Juicio del Chapo, de este autor que escribe para la revista Proceso, que se llama Jesús Esquivel. Había leído previamente estos textos y creo que el libro de Anabel Hernández pues es una recopilación de alguna manera del hilo conductor de este juicio del siglo en Estados Unidos, y que fue amalgamado con estos escritos hechos llegar precisamente por el hijo del Mayo a la periodista. Pero en primer momento pues yo considero, verdad, que es que a partir de este juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos, y este hilo conductor del mismo, a partir de ahí construye este texto. De hecho, hay muchas partes del libro que nos sitúan en ese juicio del siglo, que fue muy bien cubierto por Jesús Esquivel y por Alejandra Ibarra Chaúl para Río 12 y Jesús Esquivel para Proceso, y que evidentemente Anabel Hernández por ahí solicita el expediente mecanografiado, que es de donde proviene mucha de la información, y la cruza con fuentes de información abierta, con medios de comunicación, y la cruza también precisamente con datos que le fueron allegados y trabajos previos que ha hecho en temas de investigación del crimen organizado y específicamente el cártel de Sinaloa. Es evidentemente un material donde compila todas estas ideas que se vinieron construyendo a partir de que escribió Los Señores del Narco, y como bien dices, pero bueno, pues es una periodista que no ha soltado ni a sol ni a sombra al cártel de Sinaloa. Incluso vemos como la propia esposa del Chapo Guzmán, esta Emma Coronel, es a una de las únicas periodistas, o a la única periodista que le otorga o le da entrevistas para expresar, verdad, su sentir acerca de la situación que vive con el Chapo Guzmán. Y también el propio Rafael Caro Quintero la invita a la Sierra de Sinaloa para que le haga entrevistas exclusivas. Entonces creo que siempre ha tenido información de primera mano la periodista en comento, y evidentemente ello le ha servido para construir este tipo de libros, este tipo de textos que vemos ahora, verdad, que se puso de moda de alguna manera el texto, porque curiosamente cuando sale el texto de Anabel Hernández, del Traidor, acerca del diario secreto del hijo del Mayo Zambada, detienen a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública Federal de Felipe Calderón Hinojosa, uno de los hombres más poderosos en ese tiempo, y quien es detenido en las postrimerías precisamente de la publicación de este texto de Anabel Hernández, y que de alguna manera pues Anabel Hernández, desde Los Señores del Narco y desde otros textos previos que por ahí hemos tenido la oportunidad de revisar en otro momento, Los Cómplices del Presidente, por ejemplo, narra este vínculo de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa y con el narcotráfico. Y para ser más precisos, el día de hoy sale por ahí una ex embajadora de Estados Unidos señalando precisamente que el gobierno de Calderón tenía conocimiento del vínculo que tenía Genaro García Luna con el crimen organizado, y que evidentemente, a pesar del conocimiento que se tenía, pues no se articuló ninguna estrategia para quitarlo del cargo, y los estadounidenses afirman pues que para ellos era conveniente seguir trabajando con él. Y bueno, esa es la información que tenemos al día, y que evidentemente
al momento de ser detenido Genaro García Luna, pues detonó que este libro se hiciera muchísimo más famoso, ¿no? Que aquí lo vemos, El Traidor, y curiosamente vemos un dibujo realizado por el propio Vicente Zambada Niebla, en donde aparece un autorretrato de él con una cara de payaso, ¿no? Y con una lágrima en el ojo derecho, ¿no? Una lágrima que evidentemente en el argot carcelario tiene un significado, ¿no? La lágrima en el argot carcelario, en la subcultura carcelaria, específicamente de las pandillas o las gangas carcelarias, pues tiene un significado, ya sea la ubicación en donde se encuentra, el lado izquierdo o el lado derecho, dependiendo la ubicación, tiene que ver con algún familiar muerto mientras te encuentras en prisión o los muertos que tú llevas, ¿no? Entonces, evidentemente nos habla de una situación en la cual posiblemente el Vicentillo se encontraba, ¿verdad? Con ideas encontradas, se miraba a él como un payaso, como el traidor a la organización y específicamente a su padre. Pero bueno, esto es lo que vemos, que narra en el propio texto, que se dedicó precisamente al dibujo, a la pintura, que leyó cerca de 400 libros en la cárcel y que de alguna manera pues dedicó el tiempo del encierro a la lectura y a la pintura. Pues muy buen dato el que das, ¿verdad? Sobre lo que es la portada, lo que viene siendo la pintura, pues el autorretrato que se hace Vicentillo, como él es que se ve reflejado, ¿verdad? Como un payaso. Como un payaso. De alguna manera, pues eso es tal vez su sentir en ese momento que construye este autorretrato. Entonces, bueno, es obviamente a lo mejor el sentir de muchos aquellos líderes que se convirtieron en informantes para el gobierno de los Estados Unidos, considerando, ¿verdad?, que en la subcultura del crimen organizado a muchos de estos líderes o exlíderes que participan como informantes se les mira como sapos, como dedos, ¿no? Son los términos que utilizan para referirse a estos personajes, y seguramente así se sentía el Vicentillo, quien refieren en el propio texto que fue autorizado precisamente por el Mayo Zambada y por el Chapo Guzmán para compartir información con la DEA, con la Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos, que fue precisamente autorizado porque pues el hijo del Mayo siempre quiso salir de esa vida, pero pues tristemente, ¿no? el haber el haberse formado, haber nacido y crecido dentro de esa estructura familiar y de esa organización criminal y empresarial, porque también es una empresa, pues evidentemente sirvió para que se vinculara directamente a las actividades criminales de su padre Ismael el Mayo Zambada García. Y bueno, salió de la organización criminal con la autorización de los líderes, principalmente el Mayo y el Chapo Guzmán. Es lo que se narra. Sin embargo, también se habla, ¿verdad?, de que lo traicionaron, y el día que se reunió con los agentes de la DEA destacamentados en México, bueno, pues es detenido esa misma noche por el gobierno mexicano y pues sufrió los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se dan en las prisiones federales mexicanas, y que más tarde también fue extraditado a los Estados Unidos, ¿verdad?, con la finalidad de procesársele. Sin embargo, allá en Estados Unidos siguió informando, trabajando como informante para la DEA, con, vaya la redundancia, información que también le hacía llegar su propio padre, el Mayo Zambada, para acabar con los contras, y en determinado momento también entregando gente que trabajaba para el cártel de Sinaloa. Tremenda historia que narra Anabel Hernández en su libro.
Bien, como te decía, ¿no? La detención del hijo del Mayo se da por allá en el año de 2009. Lo detiene gente de la Secretaría de Defensa Nacional, especifican que fue el área operativa del Estado Mayor Presidencial quien realiza la detención. Bueno, es lo que dice el texto. Lo tiene en el 2009 en una colonia connotada de la Ciudad de México, donde estaba rentando precisamente previo al encuentro que tuvo con la gente de la DEA, al cancelarse precisamente la reunión que tenía con el director general de la DEA para Latinoamérica, ya que se filtró una información en un diario, en un periódico del país, en donde señalaban que la gente de la DEA iba a tener una reunión con un líder de uno de los cárteles del narcotráfico del país, y bueno, esa fue una de las razones por las que se obligó o de alguna manera se canceló la reunión con el director para Latinoamérica por parte de la DEA. La detención ocurre en el 2009, y es extraditado a los Estados Unidos en el año 2010. Él estuvo preso en el Ceferezo número 1 de Almoloya, el Ceferezo 1 de Almoloya, y lo trasladan al Ceferezo de Matamoros, el Ceferezo número 3, junto con su tío el rey Zambada. Es trasladado en medio de malos tratos y tratos crueles, degradantes, que narra en algunas de sus misivas. Hace referencia precisamente a ese traslado previo a la extradición que fue en el año 2010, cuando lo extraditan a los Estados Unidos, año en el que se publica el libro de los señores del narco por parte de Anabel Hernández. Cabe señalar que lo trasladan al penal federal de Matamoros, en donde no es un territorio controlado por el cártel de Sinaloa, sino es un territorio controlado precisamente por el cártel del Golfo y los Zetas, y eso de alguna manera en las dinámicas operacionales para la seguridad penitenciaria, esto les sirve de alguna manera para controlar o evitar que se intente o se lleve a cabo una fuga, dado que no tiene gente de apoyo para realizar ese tipo de acciones, para intentar un rescate en un centro federal. Por eso lo llevan a este tipo de centros. Lo mismo le pasó al Chapo Guzmán. Previo a ser extraditado, lo mandan al penal federal de Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde no es precisamente un territorio del cártel de Sinaloa, sino precisamente del cártel de Juárez, de los Carrillo Fuentes. Pues estos son algunos de los temas a los que hace referencia el libro de El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo. Por ahí lo tenemos en el grupo de libros. Tenemos un grupo donde compartimos libros en Facebook, y podrás encontrar ahí el libro de El Traidor, si gustas leerlo, si no comprarlo en la tienda que gustes y mandes. Yo lo compré por ahí en la tienda de nuestro tío Carlos Slim. Lo compramos ya en el mes de diciembre, recién salidito a la venta. Ya estaba haciendo fila desde el día anterior. Sí, yo ya tenía 2-3 días queriendo ir por él. Lo estuve cachando hasta que llegó, y bueno, tuvimos la oportunidad de leerlo. Pero si tú lo lees, vas a entender un poquito el mecanismo y la operación que tienen los cárteles del crimen organizado aquí en México, y las principales rutas y estrategias que ellos utilizan, tanto para la recepción de drogas al país como también para la distribución en el propio país y para el cruce hacia los Estados Unidos, y los diversos mecanismos para bajar el dinero de Estados Unidos hacia México. Tú los vas a comprender un poco más con base en esta lectura. Cada uno de los capítulos nos va llevando a entender ese mecanismo que tiene el crimen organizado, ese mecanismo de operación, ese modo de operar, y evidentemente con la lectura que tú hagas de este texto, si así lo deseas,
vamos a entender un poquito más. De alguna manera estos comentarios que hago son comentarios muy generales acerca del texto y el contexto en el que se da precisamente toda esta situación del crimen organizado en México y específicamente del cártel de Sinaloa. Pero nunca es suficiente que alguien te invite o que haga comentarios generales sobre un texto. Lo tienes que leer para saber específicamente de qué trata y que te vaya atrapando y vayas entendiendo esta problemática de carácter social que vive en nuestro país y que de alguna manera nos va a servir bastante como ciudadanos para comprender este fenómeno de la inseguridad pública y del crimen organizado tan vigente en nuestro país, a pesar de los esfuerzos que haga el gobierno por de alguna manera disminuir la incidencia de los delitos. Sin embargo, la realidad es que el crimen organizado sigue siendo una empresa criminal que sigue estando presente y lo vemos cómo ocupa los vacíos que deja el Estado en algunos lugares del país. Y ahora precisamente con este problema del COVID-19 vemos cómo en diversas partes del país las organizaciones criminales, llámese Cártel de Sinaloa, del Golfo o incluso el Cártel Jalisco Nueva Generación aquí en el estado de Baja California, reparten despensas a la gente que más lo requiere, a la gente que más lo necesita, precisamente tratando de cubrir esos vacíos que deja el propio Estado y que de alguna manera les sirve a ellos para generar para ganar territorio y ganar también cobertura por parte de la sociedad. Entonces no es una mala lectura. Creo que independientemente de el comentario que hice acerca de los dos textos que leí previamente acerca del juicio del Chapo, es un texto interesante. También los invito a leer los otros dos textos. Ya en su momento, en otra transmisión, haremos comentarios acerca de estos dos libros. Yo creo que en la siguiente transmisión vamos a hacer comentarios acerca del libro de Jesús Esquivel en cuanto al juicio del Chapo Guzmán en Sinaloa, el juicio del siglo. Entonces, eso es de alguna manera los comentarios generales que tengo acerca de este texto. Los invito a que lo lean, a que lo adquieran, lo compren, ¿verdad? Es importante tenerlo, pero y el que no tenga o no pueda accesar a ellos en estos tiempos de pandemia, bueno, pues por ahí les vamos a dejar la liga en la parte inferior de este audio, de esta transmisión, para que tengan acceso al mismo texto. Pues por mi parte sería todo y los esperamos en un siguiente programa, en un siguiente episodio de este podcast, de este programa en el cual estaremos hablando de algunos textos especializados en diversas temáticas. En esta ocasión nos tocó hablar de este texto, pero también les compartiremos de algunos otros temas, noticias y cosas que van pasando día a día. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo episodio. Aquí los esperamos. Adiós. En Charlas de Café.